Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. ¿Todos pueden ver mi presentación? Sí, Se está visualiza acá, bien. doctora. Ok. Buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Jocelyn de la Torre Onofre. Soy médico residente de segundo año de la especialidad de medicina intensiva. La estoy realizando en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Solugure. El día de hoy voy a hacer una ponencia sobre sepsis, principalmente definición y un manejo inicial que se le puede dar. La sepsis es un tema muy importante, ya que es vital el reconocimiento inmediato de esta patología en las diversas áreas de nuestro hospital. Puede ser hospitalización, emergencia, incluso en consultorio externo. El contenido de esta ponencia, vamos a hablar de epidemiología, algunos detalles sobre la mortalidad en esta patología, la definición, el diagnóstico, que nos va a ayudar a un reconocimiento rápido de esta patología, el manejo inicial y finalmente terminaremos con conclusiones de algunos puntos importantes que tenemos que plasmar. En epidemiología, se estima que se producen más de 19 millones de casos anuales de sepsis grave en todo el mundo y por lo menos 5 millones de estos casos terminan en muerte. La tasa de mortalidad observada a los 30 días de los pacientes con sepsis fue de un 24,3%. Quiere decir que aproximadamente 1 de cada 5 pacientes que tengan el diagnóstico de sepsis termina falleciendo. La mortalidad observada a los 30 días de los pacientes con shock séptico fue del 34,7%. El shock séptico viene a ser una subdivisión de la sepsis, o para entenderlo más fácilmente, es una complicación de la sepsis. De esto podemos concluir que aproximadamente 1 de cada 3 pacientes que tengan el diagnóstico de shock séptico termina falleciendo. Es por ello que en el año 2017 la OMS declaró que una mejora en la prevención, reconocimiento y tratamiento de la sepsis viene a ser una prioridad de salud a nivel mundial. Bueno, una vez explicada la epidemiología y la magnitud de la mortalidad de esta patología, vamos a entrar a lo que es la definición. La sepsis va a ser una respuesta inmunitaria desregulada a una infección que va a conducir a una disfunción orgánica potencialmente mortal. En términos sencillos de entenderlo, un agente infeccioso va a ingresar a nuestro organismo. Este ingreso va a generar una activación de nuestra respuesta inmunitaria, pero esta respuesta va a ser exponencial, va a ser desregulada, lo cual va a generar una disfunción de múltiples órganos. Y en este escenario vamos a tener que va a ser potencialmente mortal.
Es por ello que la sepsis se considera una emergencia médica. Y considerándolo como emergencia médica, debe ser de rápido reconocimiento y un inmediato inicio de lo que es el manejo. Bueno, vimos la definición de sepsis, ahora vamos a ver la definición de shock séptico. Como les mencioné un poco al inicio, el shock séptico viene a ser una subdivisión de la sepsis. Vamos a ver que en el shock séptico va a haber anormalidades circulatorias y celulares, y todo ello nos va a conducir a un mayor riesgo de mortalidad. Ahora, tanto sepsis como shock séptico van a tener criterios diagnósticos. Estos criterios diagnósticos se han ido dando en diferentes consensos que se han ido actualizando. El último consenso fue el de sepsis 3, el cual fue realizado en el año 2016. Como criterio diagnóstico de sepsis tenemos que vamos a tener una infección sospechada o documentada, más una valoración de 2 a más puntos en la escala de SOFA. Y criterios diagnósticos para el shock séptico, vamos a tener igual una infección sospechada o documentada, más el uso de un tratamiento vasopresor para mantener una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio a más. Y sumado a ello, también tenemos que hacer el dosaje de lactato sérico, el cual va a estar por encima de 2 milimoles, a pesar de una reanimación adecuada de líquidos. ¿No se nota? Bueno, una vez conocido lo que son las definiciones y los criterios diagnósticos, vamos a ver recomendaciones de la Surviving Sepsis Campaign. Esta es una guía que nos va a dar sugerencias y recomendaciones respecto al diagnóstico y el manejo que debemos dar en esta patología. En una revisión mencionan que la mejora de la atención se ha atribuido al lanzamiento justamente de estas guías internacionales de la Surviving Sepsis Campaign. Estas guías están en constante actualización. La última actualización se realizó en el año 2021. Es importante entender que sospechar sepsis significa salvar vidas. Como les mencioné, es importante realizar un reconocimiento de esta patología y para esto la guía nos recomienda de que el hospital o los sistemas de salud deben tener un programa de tamizaje de sepsis, considerando los factores de riesgo que presentan algunos pacientes, los cuales los ponen más propensos a poder desarrollar esta patología. También nos recomienda hacer uso de scores como el SOFA, el SEERS, el NEUS, el MEUS, para poder así nosotros hacer un screening de sepsis o shock séptico. Además, nos recomienda o nos sugiere hacer la medición del lactato sérico. Como vimos en la definición de criterios diagnósticos para shock séptico, uno de ellos es tener un lactato sérico por encima de 2 milimoles. Para poder diagnosticar la sepsis tenemos la escala SOFA. Como criterio vamos a tener la sospecha o una infección documentada más la valoración de 2 puntos en esta escala. SOFA vienen a ser siglas que están en inglés, Sequential Organ Failure Assessment, que va a ser una evaluación de la secuencia de la falla orgánica. Para esto vamos a tener 6 puntos, 6 criterios a evaluar, como vemos acá. A nivel respiratorio vamos a evaluar la relación de PAFI, el cual es la presión arterial de oxígeno sobre el FiO2. Para esto vamos a necesitar un análisis de gases arteriales. Vamos a tener que dosar plaquetas en sangre para evaluar la coagulación. Para evaluar el hígado vamos a dosar la bilirrubina. A nivel cardiovascular vamos a tener que hacer la medición de la presión arterial media. Para evaluar el sistema nervioso central vamos a utilizar la escala de Glasgow y finalmente a nivel renal vamos a hacer un dosaje de creatinina. Como vemos todos estos criterios, para poder tenerlos nosotros vamos a requerir de tiempo y recursos, un apoyo del laboratorio. Es por ello que para finalmente tener la valoración de esta escala vamos a necesitar un tiempo determinado. Eso depende de cada hospital y el tiempo en que nos puedan entregar los resultados. Ante esta demora, sacan una abreviación, una reducción de la escala SOFA, conocido como el Quick SOFA.
en el cual se evalúa la escala de Glasgow, la presión arterial sistólica y la frecuencia respiratoria. Como vemos, estos tres parámetros son de rápida evaluación y los criterios que tienen que cumplir es igual la sospecha o documentación de una infección, más la puntuación de 2 o más puntos en el Quick SOFA. Lamentablemente, en la última actualización de la Surviving Sepsis Campaign, ya nos sugieren no utilizar el Quick SOFA, debido a que este instrumento, esta escala, es altamente específica, pero muy poco sensible. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una puntuación o cumplimos criterios del Quick SOFA, podemos sospechar en sepsis, pero si el paciente no cumple con estos criterios, no podemos descartar la sepsis. Además, sabemos que para poder nosotros utilizar una herramienta para tamizaje o para screening, tiene que ser altamente sensible, característica que no cumple esta escala. Bueno, de eso podemos concluir que finalmente nos quedamos, para poder diagnosticar o tener sospecha de sepsis, nos quedamos con la escala de SOFA y también podemos utilizar el SIRS que nos va a servir de apoyo. Una vez que nosotros diagnosticamos o sospechamos sepsis, tenemos que iniciar con el manejo de manera inmediata. La guía nos recomienda iniciar con la resucitación inmediata. Se va a ver que en pacientes con sepsis que tengan una hipoperfusión o pacientes con shock séptico, sugieren iniciar la fluidoterapia endovenosa con cristaloides. Bueno, el cristaloide es más usado, más conocido, es el cloruro de sodio. Se va a iniciar con una indicación de 30 mililitros por kilo de peso y esto se va a hacer en las 3 primeras horas. Ahora, esta indicación o esta resucitación con fluidoterapia tiene que ser hecha basado en metas para así evitar una sobrecarga de fluidos a nuestro paciente. Estas metas, según la guía, se tienen que ir dosando ya sea el lactato sérico o el tiempo de llenado capilar. Con respecto al lactato sérico, lo que tenemos que hacer es una medición y evidenciar que los valores estén en disminución. De acuerdo a eso, guiar nuestra fluidoterapia. Pero si en el hospital donde estamos, en el centro de salud donde estamos, no tenemos los recursos para poder dosar el lactato, se puede utilizar como guía el tiempo de llenado capilar. Incluso hay un estudio en donde hace una comparación entre usar el lactato sérico o usar el tiempo de llenado capilar. Este estudio es conocido como el estudio Andrómeda, en el cual finalmente concluyen que no hay una diferencia en la mortalidad a los 28 días usando el lactato o usando el tiempo de llenado capilar. Y nos inclinamos al tiempo de llenado capilar, ya que este método es rápido y no necesitamos recursos como apoyo de laboratorio para poder obtenerlo. Pero hay que tener en cuenta que para poder nosotros utilizar este parámetro del tiempo de llenado capilar hay que hacerlo de la manera adecuada. Lo que vamos a hacer es seleccionar un dedo y utilizar con cuidado un portaobjetos. Vamos a aplicar presión a nivel del pulpejo del dedo hasta conseguir que se torne blanco. Vamos a esperar unos 10 segundos y posteriormente vamos a medir el tiempo en que el dedo vuelve a su coloración normal. Y ese va a ser nuestro tiempo de llenado capilar, que tiene que estar en disminución de acuerdo a la fluidoterapia que nosotros indicamos. Y lo ideal es que lleguemos a un tiempo de llenado capilar por debajo de 2 segundos. Algunos pacientes que se encuentren con shock séptico van a hacer uso de vasopresores para mantener una presión arterial media. La guía nos sugiere como presión objetivo 65 milímetros de mercurio, ya que si nosotros mantenemos presiones más altas, vamos a requerir mayor uso de vasopresores. Pero al requerir mayor uso de vasopresores, lo que vamos a aumentar son los efectos adversos. Además, se ha visto que a 65 milímetros de mercurio hay una adecuada irrigación en los órganos diana. Es por eso que finalmente la guía concluye en que se mantenga la presión arterial media en 65 milímetros de mercurio. Lo otro que nos menciona la guía es que hay pacientes con sepsis o shock séptico que van a requerir admisión a la unidad de cuidados intensivos. Y es por eso que sugiere que esta admisión a esta unidad debería darse en las 6 primeras horas de diagnosticada la patología.
Y finalmente, el tiempo de inicio de la antibioticoterapia. Para esto tenemos que diferenciar si es una sepsis definitiva o probable o solo hay posibilidad de sepsis. Si nosotros concluimos que el diagnóstico es definitivo o probable, tenemos que iniciar la administración de antibióticos inmediatamente o idealmente dentro de la primera hora del reconocimiento. Si la sepsis solo es una posibilidad, tenemos que evaluar si el shock está presente o el shock está ausente. Si el shock está presente, de igual manera, tenemos que administrar inmediatamente los antibióticos o dentro de la primera hora del reconocimiento de esta patología. Pero si el shock está ausente, nosotros tenemos que evaluar las probables causas infecciosas o no infecciosas. Para esto la guía nos da unas 3 horas de tiempo para poder diferenciar entre estas causas y definir finalmente si la causa es infeccioso e iniciar el antibiótico. Este tiempo que nos da la guía después de estudios que se han hecho es justamente para poder nosotros este tiempo aprovechar a hacer un dosaje de cultivos, dosaje de hemograma, para que podamos confirmar o descartar que la patología del paciente sea algo infeccioso. Finalmente, las conclusiones que nosotros debemos terminar en esta ponencia es considerar que la sepsis es una emergencia médica y por ende es muy importante el reconocimiento y el tratamiento, tanto así que la OMS en el 2017 lo puso como prioridad de salud pública. Sospechar sepsis es salvar vidas y es de vital importancia dar un manejo inicial inmediato. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Si hay alguien con alguna pregunta, alguna duda, puede realizarla, por favor. ¿Hay alguna duda con respecto al tema o algún detalle de la ponencia que les haya quedado? Doctora, buenas noches. En cuanto a lo que es el Quick Sofa, entonces actualmente ya no se usa, eso es lo que tengo entendido. Solamente sería el sofá. Claro, como les menciono, la última actualización que tenemos de la Surviving Sepsis Campaign es que ya nos sugiere no usar este Quick Sofa. Nos puede servir si es que sale positivo o si cumplimos criterios, porque podemos nosotros sospechar de sepsis, pero el que nos salga negativa no nos descarta la sepsis. Es por eso que podemos extendernos a usar el SOFA o incluso los criterios del CIRS, ¿no? En caso nosotros sospechemos de sepsis. ¿Alguna otra duda que haya quedado respecto al tema?
Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Eso sería todo. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Gracias.